El origen de las matemáticas. Segunda parte. El origen de la geometría. Capítulo 2. La geometría en el Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios desarrollaron desde los inicios de su historia grandes conocimientos matemáticos y científicos que les ayudaron a hacer frente a las necesidades de la vida cotidiana y también a las crecientes complejidades que presentaba el estado faraónico. Ellos utilizaron la geometría, el álgebra o la aritmética, lo que nosotros llamamos matemáticas, como herramienta para resolver problemas prácticos. Medir las parcelas de cultivo, contabilizar el producto de las cosechas, los impuestos o las ofrendas a los templos, calcular la altura de una pirámide o la inclinación de la rampa necesaria para transportar sus sillares. Eran labores que requerían todo tipo de operaciones matemáticas, desde las más simples a las más complejas. Los escribas, que trabajaban en la administración del Estado, se enfrentaban diariamente a estas tareas, y por ello, desarrollaron una notable capacidad matemática. Como evidencian los numerosos manuscritos con ejercicios de cálculo que se han conservado. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, los egipcios disponían ya de un sistema de numeración. En muchos casos, las más antiguas muestras de escritura jeroglífica están asociadas a series numéricas anotadas en etiquetas que antaño estaban unidas a un recipiente y que probablemente expresan las cantidades de un determinado producto contenido en el envase. Tal es el caso, por ejemplo, de las pequeñas etiquetas halladas en la tumba Yuya de Abidos o las que han aparecido en la tumba de la reina Neito, en Nagada, de principios de la primera dinastía. En estos registros se contabilizaban las cantidades de comida y bebida que debían ser ofrendadas al difunto o al dios en un templo, o se inventariaban los bienes de un santuario. Para la vida cotidiana, también era indispensable contar con un conjunto uniforme de medidas de longitud, peso y volumen universalmente reconocidas. Entre las medidas de longitud, la básica es el codo real, llamado menisud, de 52,3 centímetros, dividido en 7 puños, llamados sesep, divididos a su vez en 4 dedos llamados jeba. Estas unidades eran útiles para medir objetos de tamaño reducido, edificios, e incluso la altura alcanzada por la inundación del Nilo, como podemos ver indicado en la piedra de Palermo, un documento grabado en basalto, que también contiene una lista de los reyes desde el predinástico hasta la quinta dinastía, censos de ganado y ceremonias religiosas. Para abarcar espacios más considerables, como grandes parcelas agrícolas, disponían del ket, equivalente a 100 codos, o el iteru, que correspondía a 20.000 codos reales, es decir, unos 10,5 kilómetros. La pericia que alcanzaron los egipcios en las matemáticas queda reflejada en una serie de papiros, conservados en diversos museos, que debían de ser cuadernos de ejercicios para estudiantes.
Los problemas se solían presentar como un conjunto de operaciones para las que no se daba una solución desarrollada. Probablemente, los estudiantes contaban con las explicaciones de su maestro, transmitidas oralmente. Es posible también que los estudiantes memorizaran enunciados y soluciones, de modo que ante cuestiones similares no tuvieran más que cambiar los datos. En algunos de estos papiros matemáticos, los problemas planteados alcanzaban un notable grado de complejidad. Así ocurre en el más completo de ellos, el papiro Rind, de 5 metros de longitud, fechado en el año 33, del rey Ixoapófis, hacia 1550 a.C. Si bien es copia de un papiro de 3 siglos de antigüedad, contiene 84 problemas que abarcan divisiones, multiplicaciones, sumas, operaciones con fracciones, raíces, cálculo de volúmenes, superficies, alturas y pendientes. Todos ellos perfectamente ordenados en problemas de aritmética, álgebra y geometría. Destaca el método usado para calcular el área de un círculo. En el problema 50, el valor pi, logrado empíricamente, es de 3,16, es decir, mucho más próximo al valor real de 3,14 que al 3, que empleaban la mayoría de pueblos del Próximo Oriente Antiguo. En el papiro de Moscú, documento algo más antiguo que el Rind, destaca el problema número 10, que podría tratar del cálculo del área de una hemisfera, muchos siglos antes de Arquímedes de Siracusa, matemático al que se atribuye el cálculo. También el papiro de Berlín 6619, del Reino Medio, que contiene solo 2 problemas aritméticos, muestra las más antiguas versiones de lo que después conoceremos como teorema de Pitágoras y ecuación de segundo grado. Heródoto de Halicarnaso no erraba cuando reconocía que los griegos eran deudores de Egipto en el desarrollo de una ciencia tan importante como las matemáticas. Muchos de los problemas contenidos en los papiros de Moscú y de Rind conciernen a la geometría. Hay 26 problemas geométricos, los que hacen referencia a fórmulas de medición y que son necesarias para evaluar áreas de figuras planas, así como ciertos volúmenes. El área del triángulo isósceles se obtiene multiplicando la mitad de la base por la altura. De la misma forma, sabían calcular el volumen de cilindros y prismas. El área del círculo lo calculaban con la fórmula 8 dividido en 9 por el diámetro elevado al cuadrado. El estudio de la Gran Pirámide nos lleva a muchas conclusiones sobre la geometría en Egipto. Los egipcios conocían y usaban la siguiente regla. La razón entre el área de un círculo y su circunferencia es la misma que entre el área del cuadrado circunscrito al círculo y su perímetro. En el papiro de Moscú se describe un interesante resultado geométrico conocido como el problema 14, que es el siguiente. Calcular el volumen de la pirámide truncada de base cuadrada con lado A, con cuadrado superior del lado B y altura h. Para resolver este problema, los egipcios utilizaron la siguiente fórmula que observamos en la imagen a continuación. ¿Cómo obtuvieron los egipcios tal fórmula?
Por otro lado, si B es igual a 0, se obtiene el volumen de la pirámide completa. En relación al problema 14 y a la fórmula mencionada ahí, se tiene la siguiente descripción. Si, se os dice, una pirámide truncada de altura igual a 6 y de base 4 y 2, debéis tomar el cuadrado de 4 que es 16, después doblar 4 para obtener 8, tomar el cuadrado de 2 que es 4, sumar 16, 8 y 4 para obtener 28, calcular un tercio de 6, que es 2, multiplicar 28 por 2, que da 56. Lo dicho, describe perfectamente lo establecido en la fórmula vista anteriormente. Esta fórmula es genuina en la matemática egipcia. No dieron su demostración y es curioso pensar que en ella está la idea del cálculo integral. Tal resultado es un caso extraordinario de inducción. Por algo, la citada fórmula está relacionada a la Gran Pirámide egipcia. Es importante remarcar que la matemática egipcia y la de los babilonios no es empírica del todo. Aun cuando tampoco es una matemática organizada en demostraciones, habrá que esperar unos siglos para que llegue a ese nivel. La mayoría de los problemas geométricos encontrados en los papiros de Rind y de Moscú están relacionados con medidas para calcular áreas de terrenos y volúmenes de graneros. Algunas investigaciones revelan que los egipcios posiblemente conocían que el área de un triángulo está dado por la mitad del producto de la base por la altura. No hay evidencia de que los egipcios hubieran conocido el teorema de Pitágoras. Sin embargo, sí conocían que cuando los lados de un triángulo miden 3, 4 y 5, entonces se trata de un triángulo rectángulo, lo que conocían muy bien los babilonios. El conocer la historia de la evolución de las ideas matemáticas desde los tiempos remotos es algo que enriquece al pensamiento moderno. Estamos en una época que busca conocer el pasado con la ayuda de nuevas tecnologías. Por ejemplo, se está investigando sobre la vida de los dinosaurios en base a nuevos descubrimientos arqueológicos. Posiblemente, esto deba ayudar a comprender la evolución de la vida en nuestro planeta. De igual modo, el descubrimiento de nuevos posibles documentos matemáticos de la antigüedad va a contribuir a conocer mejor la evolución de nuestra ciencia, con proyecciones a los tiempos más modernos. Uno de los objetivos de la historia de la matemática es enriquecer y motivar la visión que tengamos sobre cómo nacieron las diferentes teorías existentes. Desde las más primitivas, luego las empíricas y finalmente como una ciencia formal propiamente tal, en donde el rigor del pensamiento es una de sus características. Es sorprendente que antes de la era cristiana ya existiera una matemática con las características básicas de la matemática contemporánea. Debemos ser conscientes de esa realidad histórica que debe ser parte de la cultura de toda persona amante de la ciencia y la matemática. Pero la historia no termina aquí. Si bien los babilonios y los egipcios fueron los primeros en desarrollar los cimientos de la matemática que conocemos hoy,
los enormes logros alcanzados por los matemáticos griegos, chinos, indios y japoneses, también se merecen por mérito propio el estudio y reconocimiento por su contribución a la historia. También debemos mencionar a la matemática árabe. Los árabes hicieron notables contribuciones, en particular al álgebra. Además, a ellos les debemos mucho de la información que se tiene de la matemática antigua. La matemática es parte de nuestra esencia como seres humanos. La necesidad de entender la naturaleza y darle significado nos ha llevado por caminos que nos han conducido a desentrañar los secretos más fascinantes de nuestro propio universo. Somos los herederos de aquellos rebeldes y librepensadores que se atrevieron a buscar las respuestas a las grandes preguntas que desde nuestros orígenes han sido el motor de nuestra fascinante e interminable aventura por entender los misterios de nuestra propia evolución. Te invitamos a compartir el contenido de nuestro canal. Darle like y compartirlo en las redes sociales. Ayúdanos a divulgar el conocimiento e incentivar el pensamiento crítico y método científico. Únete a nuestra incansable búsqueda por descubrir y comprender los grandes misterios que dan forma a nuestro misterioso, pero a la vez fascinante universo.